Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para dramas intensos, galanes irresistibles y por supuesto, esas historias de amor que te roban el aliento. Hoy nos sumergiremos en un territorio peligroso, un terreno minado de emociones fuertes y secretos susurrados, las relaciones prohibidas entre jefes y empleadas en el mundo de las series turcas. Así es, prepárense porque vamos a explorar esos romances que desafían las reglas, que florecen en la oficina a pesar de las miradas inquisidoras y las consecuencias devastadoras. ¿Quién puede resistirse a la tensión sexual palpable, a los encuentros furtivos en la sala de juntas y a la lucha interna entre el deber y la pasión? Porque admitámoslo, hay algo inherentemente cautivador en ver cómo dos personas que, en teoría, no deberían estar juntas, se dejan llevar por una atracción irresistible. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de deseos prohibidos, quiero pedirles un pequeño favor. Si este tipo de contenido es lo que les apasiona, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más historias que contar y muchos más corazones que romper juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, reencendamos los motores de la pasión y vayamos a explorar estos romances prohibidos. Empezaremos con un clásico, una serie que a pesar de los años, sigue generando debates y suspiros, Aşk Memnu, que podemos traducir como amor prohibido. Aunque la relación principal no es exactamente jefe-empleada, sí que tenemos una dinámica de poder muy marcada. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Ella entra a formar parte de su hogar, y ahí es donde la cosa se complica. Adnan es el jefe de su nueva vida, el que controla las finanzas y el estatus social, y Biter se siente sofocada, atrapada en una jaula dorada. Y entonces aparece Belul, el sobrino de Adnan, un joven carismático y seductor, que representa todo lo que Biter anhela: juventud, pasión y libertad. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y aunque ambos intentan resistirse, la atracción es demasiado fuerte. Su relación se convierte en una espiral de mentiras, engaños y secretos que destruye todo a su paso. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la complejidad de los personajes. Biter no es simplemente una villana, es una mujer atrapada en una situación que la supera, y Belul es un joven inmaduro que se deja llevar por sus impulsos. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la soledad y las consecuencias de nuestras decisiones. Es un drama intenso y apasionante que te dejará sin aliento. Ahora vamos con algo un poco más moderno y quizás menos trágico, aunque igual de adictivo, Erkenci o Pájaro Soñador. Aquí la relación jefe-empleada es mucho más clara y al principio, bastante divertida. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, empieza a trabajar en la agencia de publicidad de los Divit, dos hermanos muy diferentes. Can Divit, el jefe, es un fotógrafo aventurero y apasionado, mientras que Emre Divit, su hermano, es más calculador y ambicioso. Sanem y Can no se llevan bien al principio. Él la ve como una empleada inexperta y ella lo ve como un jefe arrogante y distante. Pero como suele pasar en las series turcas, la química entre ellos es innegable. A medida que trabajan juntos, empiezan a conocerse mejor y a enamorarse. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos. Emre, que está enamorado de Sanem, intenta sabotear su relación con Can. Además, ambos tienen que lidiar con las expectativas de sus familias y las presiones del mundo laboral. Erkenci es una comedia romántica muy entretenida con toques de drama. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es increíble, y la serie está llena de momentos divertidos y románticos. Es una opción perfecta si buscas algo ligero y refrescante, pero que también te haga suspirar. Cambiando un poco de registro, tenemos Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. Si bien la relación principal no es jefe-empleada, hay una subtrama que sí encaja en nuestra temática de hoy. Yaman, un joven problemático de un barrio marginal, es adoptado por un abogado rico y poderoso, Selim Serez. Yaman se integra en la alta sociedad y empieza a estudiar en una escuela privada donde conoce a Mira, una chica popular y adinerada. Pero lo que nos interesa aquí es la relación entre Orkun, el antagonista principal, y digamos que su mano derecha, Deniz. Orkun es un joven manipulador y narcisista, y Deniz es su asistente personal, pero su relación va mucho más allá de lo profesional. Deniz está secretamente enamorada de Orkun, y hace todo lo que él le pide, incluso si eso significa hacer cosas moralmente cuestionables. La dinámica entre Orkun y Deniz es muy tóxica.
Orkun se aprovecha de los sentimientos de Denise y la manipula para conseguir sus propios fines. Denise por su parte es consciente de que está siendo utilizada, pero no puede evitar sentirse atraída por él. Esta relación es un claro ejemplo de cómo la dinámica de poder en el trabajo puede ser explotada y utilizada para fines egoístas. Ahora adentrémonos en Cara para Ask, que se traduce como dinero negro amor. Aquí la trama es mucho más oscura y llena de intriga. Omer, un policía honesto y dedicado, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, se conocen cuando sus vidas se entrelazan tras la muerte repentina de sus respectivos seres queridos. Omer está investigando la muerte de su prometida, mientras que Elif está buscando a su padre, que ha desaparecido misteriosamente. A medida que investigan juntos, descubren una red de corrupción y lavado de dinero que involucra a personas muy poderosas. Y aquí es donde entra en juego la relación jefe-empleada, indirecta, pero presente. Elif hereda la empresa familiar, que está en el centro de la trama de lavado de dinero. Ella se convierte en la jefa, y aunque Omer no es técnicamente su empleado, él la ayuda en la investigación, trabajando a su lado y protegiéndola de los peligros que la acechan. La relación entre Omer y Elif es intensa y apasionada, pero también está llena de obstáculos. Tienen que luchar contra enemigos poderosos, lidiar con sus propios demonios y superar las diferencias de sus mundos. Cara para Ask es una serie llena de acción, suspense y romance. La química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es innegable, y la trama te mantendrá enganchado de principio a fin. Siguiendo con el tema de la intriga y el poder, hablemos de Ethel. Aunque no se centra exclusivamente en una relación jefe-empleada, sí que presenta una dinámica de poder muy interesante y una venganza elaborada que involucra a varios personajes, algunos en posiciones de autoridad sobre otros. Ethel es la historia de Omer, un joven traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Tras escapar de prisión, se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad para vengarse de quienes lo traicionaron. En su plan de venganza, Ethel se relaciona con varias personas poderosas, algunas de las cuales se convierten en sus aliados y otras en sus enemigos. Y es en estas relaciones donde encontramos dinámicas de poder similares a las de un jefe y un empleado. Ethel manipula a las personas, las utiliza para sus propios fines y se aprovecha de sus debilidades. La serie explora temas como la venganza, la traición, la amistad y el amor. Es un drama intenso y complejo que te hará cuestionar la moralidad de los personajes. Ahora, para algo un poco diferente y con un toque más feminista, hablemos de Ufak Tefek Cinayetler, que se traduce como Pequeños asesinatos. Esta serie sigue la vida de 4 amigas de la infancia que se reencuentran en la edad adulta. Oya, una ginecóloga exitosa, regresa a su ciudad natal después de un escándalo que la obligó a marcharse años atrás. Allí se reencuentra con Pelin, Arzu y Merve, sus antiguas amigas, con quienes tiene una relación complicada y llena de rivalidades. En esta serie, las dinámicas de poder entre las mujeres son muy interesantes. Merve, la líder del grupo, es una mujer poderosa y manipuladora que controla a sus amigas. Pelin y Arzu, aunque parecen sumisas, también tienen sus propias ambiciones y secretos. Y Oya, que al principio parece la más vulnerable, resulta ser la más fuerte y decidida. Si bien no hay una relación jefe-empleada explícita, las dinámicas de poder entre las amigas son muy similares. Merve utiliza su influencia y su estatus social para controlar a sus amigas, y ellas, a su vez, intentan superarla y alcanzar sus propios objetivos. Ufak Tefek Cinayetler es una serie llena de intriga, suspense y drama. La serie explora temas como la amistad, la rivalidad, la ambición y el empoderamiento femenino. Otro drama que vale la pena mencionar, aunque la relación jefe-empleada sea un poco más sutil, es Yerde, o Inside en inglés. Sarp y Umut son 2 hermanos que se separan cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut es reclutado por una banda criminal. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se infiltran en lados opuestos de la ley y se convierten en enemigos. La relación jefe-empleado entra en juego en ambos lados. Sarp tiene que seguir las órdenes de sus superiores, incluso si eso significa hacer cosas que no está de acuerdo. Umut, por su parte, tiene que demostrar su lealtad a la banda criminal y ganarse la confianza de su jefe, un hombre peligroso y despiadado. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la traición y la redención. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores,
tiene una premisa interesante y una química innegable entre los protagonistas, Kiral Kask o Amor en alquiler. Daphne, una joven camarera, se ve obligada a aceptar una propuesta indecente para salvar a su familia de la ruina. Tiene que hacer que Homer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado, se enamore de ella y se case con ella. Homer, por su parte, es un hombre frío y distante que no cree en el amor. Daphne empieza a trabajar como asistente de Homer, y poco a poco, empiezan a conocerse mejor y a enamorarse de verdad. Kiral Kask es una comedia romántica muy entretenida con toques de drama. La química entre el Zinsangwu y Bar Arduk es increíble y la serie está llena de momentos divertidos y románticos. Es una opción perfecta si buscas algo ligero y refrescante, pero que también te haga suspirar. La relación jefe-empleada aquí es el eje central de la trama, y vemos cómo la línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja a medida que Daphne y Homer se enamoran. Y para finalizar nuestra lista, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la relación jefe-empleada, sí que la presenta como un elemento importante de la trama, Senkalkapm o Love is in the Air. Eda, una joven estudiante de arquitectura, pierde su beca y se ve obligada a trabajar para Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante, para poder terminar sus estudios. Serkan le ofrece un trato: si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él le pagará la matrícula de la universidad. Eda acepta el trato, y así empieza una relación llena de altibajos y malentendidos. Senkalkapm es una comedia romántica muy entretenida con toques de drama. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable, y la serie está llena de momentos divertidos y románticos. Es una opción perfecta si buscas algo ligero y refrescante, pero que también te haga suspirar. La relación jefe-empleada aquí es un catalizador para el desarrollo de la trama y para la evolución de los personajes. Vemos cómo Eda y Serkan se desafían mutuamente, aprenden el uno del otro y finalmente se enamoran. Bueno, mis queridos turcoadictos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los romances prohibidos entre jefes y empleadas en las series turcas. Hemos explorado dramas intensos, comedias románticas, intrigas y venganzas, todo ello aderezado con la pasión y el encanto que caracterizan a las producciones turcas. Hemos visto cómo las dinámicas de poder pueden influir en las relaciones, cómo el deseo puede desafiar las reglas y cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Desde la tragedia de Aşk Memnu hasta la dulzura de Erkenci, hemos sido testigos de historias que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y cuál creen que retrata mejor la complejidad de las relaciones prohibidas en el ámbito laboral. Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.